Hola, mi nombre es Elías Parramillán, soy alumno del tercer semestre del Grupo Y de la carrera Ingeniería Industrial en la modalidad semipresencial. Vamos a hablar sobre la materia de estadística inferencial, el tema número 4, estimaciones y tamaño de la muestra. Para esto vamos a hacernos, pues prácticamente vamos a hacer uso de 4 temas diferentes dentro de este mismo, hablando sobre lo que son las estimaciones en lo que es la población, usando la media o la varianza. Vamos a hablar ahorita sobre la estimación de la proporción de una población. Para esto vamos a ocupar estas 3 definiciones, lo que es la estimación puntual, el intervalo de confianza y el nivel de confianza. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Para empezar, la estimación puntual es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. Esto se refiere a una estimación puntual, es un número determinado que va a determinar cuáles son el nivel de población que existe dentro de una muestra. Por ejemplo, recordamos que en el tema anterior, en el tema número 3, hablamos sobre la distribución normal. Entonces, para que nosotros tengamos una estimación puntual sobre la población que se haya hecho dentro de un estudio estadístico, vamos a ocupar la estimación puntual. Lo que vamos a ver más adelante es que la estimación puntual es igual a la estimación de la media, básicamente es el mismo número. Un intervalo de confianza es un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Esto se refiere, pues, viene básicamente a la palabra intervalo. El intervalo ya conocemos todos lo que es un intervalo, tanto un intervalo como de tiempo, como un intervalo de números. Esto es un intervalo, pues, de valores dados dentro de algún estudio estadístico, donde nosotros vamos a tener la confianza de que está dentro de eso, de ese parámetro o de ese intervalo, vamos a tener una confianza sobre que los valores son reales. El nivel de confianza es la probabilidad de 1-alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se requiere un gran número de veces. 1-alfa es igual a 1 menos alfa, ¿no? 1 menos alfa quiere decir 1 menos la distribución estándar. Para poder hacer uso de de estas definiciones que acabamos de ver, necesitamos pues ejemplificarlo. ¿Cómo vamos a ver cómo vamos a hacer una estimación, una proporción de una población? Pues obviamente con ejercicios. En este caso yo tengo un ejercicio que dice lo siguiente: el Genetics Institute realiza una prueba clínica del método SORT diseñado para incrementar la población, la probabilidad de conceber una niña. Se realizó un estudio con 574 bebés de padres que utilizaron el método SORT, de los cuales 225 nacieron niñas. ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? Si nosotros nos regresamos a la definición anterior de la estimación puntual y dice que es un valor individual que se da para aproximar un parámetro poblacional, recordemos que la palabra parámetro pues prácticamente es una palabra similar a medición, a medida o a media, a la media de una medición, a la media de un parámetro, ¿no? Entonces, ese parámetro poblacional es igual a la media de nuestros datos. Entonces, aquí nosotros, para poder definir cuál va a ser nuestra estimación poblacional dentro de este ejercicio, lo único que tenemos que hacer es encontrar lo que es la estimación puntual, la estimación puntual de esta población. Para poder definir cuál es la estimación proporcional, tenemos que hacer la división de nuestros eventos que sucedieron, los eventos que se dieron del estudio que hicimos. Okay.
La estimación proporcional de una población, si nosotros ponemos atención a lo que quiere decir el enunciado, quiere decir que, por ejemplo, nosotros queremos saber qué proporción hay de una población dentro de lo que de los valores que estamos teniendo. Si nosotros, si el ejercicio nos dice se realizó un estudio con 574 bebés, quiere decir que estamos estudiando 574, haciendo 574 ensayos, y de los cuales 525 salieron positivos a lo que nosotros estábamos buscando. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a buscar o encontrar cuál es el valor de la estimación puntual de de la proporción poblacional de las niñas nacidas que usaron de los padres que usaron el método XORT? Nosotros vamos a hacer la división de los 525 eventos que salieron positivos entre los 574 eventos que se llevaron a cabo, y esto nos va a dar un valor de lo que de la proporción de la población que resultó positiva de acuerdo al ejercicio, al experimento que se estuvo ejecutando. En este caso nosotros obtuvimos, haciendo la división, el 0.9146 9146, o el 91.46% sería la estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas. ¿Sale? Ahora, nosotros, para poder realizar los siguientes ejercicios, lo que continuó después de esto, hicimos lo que era bueno, yo hice un archivo en Minitab donde se explica lo que es el mejor, pues los siguientes incisos. Vamos a darle lectura al inciso B, que dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XORT. ¿Vale? Nosotros vamos a irnos al archivo de Minitab, donde se construyó pues el parámetro en base a un nivel de confianza del 95%. Esto, pues, como vimos en los ejemplos, nos íbamos a estadísticas básicas, una proporción, y ahí manipulábamos de acuerdo a los datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, que es un 95% del porcentaje. El nivel de confianza que nosotros decíamos es del 95%, con los datos que teníamos aquí, que eran 574 bebés y 525 efectivos del experimento que ejecutamos, ¿no? Entonces aquí nosotros le decimos a la computadora: nosotros tenemos 574 número de eventos o número de experimentos, y de esos 574, 525 resultaron positivos. La muestra proporcional de la población fue del 0.9146%, o del 91.46%, perdón, y el intervalo de confianza, al momento de tener el nivel de confianza del 95%, el parámetro la estimación proporcional o el parámetro proporcional fue el intervalo desde el 88.87% al 93.61%. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al momento de hacer este experimento con 574 eh, con 574 números de eventos o experimentos y 525 eventos positivos, y teniendo una proporción, una probabilidad de que suceda positivo el 91.46%, los datos se van a encontrar, cualquier dato va a estar dentro, positivo va a estar dentro del 88.87% y el 93.61%. Lejos de esos datos, hacia abajo del 88.87%, hacia arriba del 93.61%, es muy improbable que suceda algún evento positivo. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente inciso, el cual dice: calcule el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Nosotros tenemos que abrir, ahora sí que vamos a abrir
en lo que viene siendo las estadísticas básicas, la potencia y el tamaño de la muestra, el tamaño de la muestra de estimación, y vamos a usarlo con proporción binomial. Vamos a meterle nuestros datos sabiendo que tenemos una proporción del 0.914% y vamos a darle a pedirle que nos dé un margen de error cuando nosotros tenemos el nivel de confianza del 95%. El dato que nos va a arrojar es el margen de error que tenemos cuando tenemos un 95% de, 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 de de nivel de confianza y un 0.914% de proporción de que suceda un evento, ¿no? ¿Con qué muestra? Con una muestra de 574 experimentos, el margen de error va a ser en el límite inferior de 0.25% o 2.5% y en el margen de error con el límite superior del 0.021% o 2.16%, ¿sale? Eso es para el inciso C. Vamos a irnos a lo que dice el inciso D. Calcule el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Entonces aquí lo que nos dice es básicamente que, cuántos experimentos deberíamos de ejecutar para que si nosotros deseáramos un éxito del 90% solamente, con un margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%, ¿cuántos experimentos tenemos que ejecutar para que nosotros tengamos esos resultados? Entonces nosotros nos fuimos a estadísticas básicas, nos fuimos a lo que era una Z de una muestra, y aquí nosotros pudimos hacer datos resumidos, lo que era darle lo que era el tamaño de nuestra muestra, la medida de la muestra o la desviación estándar conocida, pero también lo pudimos haber hecho si nosotros conocíamos esos datos. Si no los conocíamos, pues nos teníamos que ir a la potencia y tamaño de la muestra, al tamaño de la muestra, irnos a lo que es la proporción binomial, decirle que nosotros queremos una proporción del 90% positivo. Vamos a decirle que nosotros queremos estimar los tamaños de la muestra con un 0.1% de margen de error. Entonces nosotros le damos que aceptar y nos va a dar que con el margen de error del 0.01%, que es lo que nos pide o del 1%, que es lo que nos pide el ejercicio. Aquí yo me equivoqué, vamos a darle, es el 1%. Bueno, no, está bien. El del 0.01%, el tamaño de la muestra sería de 3.786 experimentos a realizar para que nosotros tengamos esos datos, ¿no? Tengamos el 90% de margen de confianza con un nivel de confianza, de proporción, perdón, con un nivel de confianza del 95%. ¿Sale? Eso es todo por el ejemplo de lo que es la estimación de proporción de una población. Ahora vamos a hacer un ejercicio en base al mismo tipo de eventos. Dice que el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 127 nacieron niños. Entonces, en este caso, dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método XORT? Entonces, en este caso, vamos a usar lo que es el mismo método que usamos en un principio, usando la calculadora. Vamos a dividir lo que es los números de eventos que salieron positivos entre los números de experimentos que hicimos nosotros, o que se hicieron en el estudio, perdón, para saber cuál es la estimación puntual de la proporción de la población.
Entonces nosotros hacemos la división, ejecutamos la división y obtenemos que es el 0.8355% o el 83.55%, la proporción poblacional de los niños nacidos usando el método EXOR, ¿vale? Entonces vamos a guardar esto, vamos a usar de nuevo un archivo Minitab que diseñé para poder mostrarles los ejemplos de este trabajo. Y vamos al inciso B, donde dice: utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXOR. Okay. Aquí es de niños nacidos. Igual vamos a usar los mismos datos que nos dieron en el ejemplo, pero ahora sí que usando los datos nuevos del nuevo estudio que se ejecutó para concebir niños, ¿no? Entonces ahora nosotros tenemos que, utilizando los datos mostrados para construir un intervalo de confianza del 95% para ver cuántos niños nacieron usando el método EXOR. ¿Ok? Nosotros, bueno, primero nos fuimos a lo que eran las estadísticas básicas. Vamos a buscar una proporción dándole el número de eventos que fueron 152, el número de eventos, el tamaño de la muestra que fueron 152, el número de eventos que salieron positivos que fueron 127. Aquí nos da el número en la muestra poblacional, la probabilidad poblacional que fue 0.8355 como lo vimos en la calculadora. Y nuestro índice de confianza del 95%, aplicando el índice de confianza del 95% para la población, obtenemos un intervalo de confianza que va desde el 0.7668% al 0.8906%, ¿sale? Desde eso, pues lo podemos comprobar, lo podemos visualizar con el método que usamos en la calculadora, el 83.55%, y pues sabiendo que el 95% era lo que se deseaba al momento del nivel de confianza, del índice de confianza, obtuvimos ese número de intervalo. Ahora vamos a buscar lo que es el tamaño de la muestra proporcional. Según el inciso C, calcula el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza del 95%. Entonces nosotros vamos a buscar el margen de error. Para esto nosotros vamos a meternos a buscar en estadísticas, potencia y tamaño de la muestra de la estimación, con una proporción binomial, le vamos a dar lo que es el dato que nosotros obtuvimos, que nuestra proporción era del 0.83%. Y lo que vamos a buscar nosotros es el margen de error, metiendo nuestro tamaño de la muestra que fueron 152, y vamos a verificar que el nivel de confianza sea el deseado. Nosotros deseamos que sea el 95%. Aquí le damos a aceptar, yo ya no lo voy a dar porque ya lo hice. Entonces dice que nuestro tamaño de la muestra para estimación del error es un margen de error del límite inferior del 0.6993% y un margen de error del límite superior del 0.56%, ¿no? Que viene siendo el 6.93 y el 5.6% en el inferior y en el superior. Ok, dice: para el tamaño de la muestra en el inciso D, dice: calcula el tamaño de la muestra necesaria si la proporción de éxito fuese del 90%, el margen de error del 1% a un nivel de confianza del 95%. Entonces nosotros volvemos a ejecutar de la misma manera estadísticas, potencia y tamaño de la muestra por estimación, pero en esta ocasión vamos a buscar lo que es la proporción, dándonos nosotros una proporción del 0.9%, del 90%. Vamos a estimar el tamaño de la muestra cuando nosotros tengamos un error del 0.01%. Y nosotros vamos a obtener que el tamaño de la muestra debería ser de 3.786% para la muestra que nosotros, para los datos que nosotros quisiéramos obtener, ¿sale? Voy a cerrar este archivo y ahora vamos a ver el siguiente tema.
El siguiente tema trata y habla de lo siguiente. Se llama estimación de la media poblacional cuando la media muestral es conocida, la varianza o la distribución estándar, es conocida, ¿sale? Dice la media muestral X es la X, la media, es la mejor estimación puntual de la media poblacional new, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central, ¿sale? Entonces aquí nos quiere decir que la media muestral, como la conocemos, la media muestral, es la mejor estimación puntual, que era lo que les comentaba en el principio del video. Pero en esta ocasión nosotros íbamos a obtener el valor de la media muestral, por lo tanto pues ya no va a ser necesario hacer el cálculo desde un principio. El ejemplo de la estimación de la media poblacional cuando la varianza es conocida, dice, hay muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple, donde la muestra es igual a 40, con una medida de población del 172.55 libras por persona. Las investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar dada por la variancia de 26 libras. Dice, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres. Entonces dice, para que nosotros podamos calcular la estimación puntual, la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres, es necesario tener en cuenta lo que vimos al principio. La media de la muestra X, media muestral, es la mejor estimación puntual de la media poblacional, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la media muestral siempre va a ser la mejor estimación puntual. No nos vamos a ir lejos. Nosotros cuando nos pidan calcular la estimación puntual del peso de la media, del peso medio de la población de todos los hombres, nosotros vamos a saber que la media central va a ser igual al valor que nos esté dando. Ese va a ser la mejor estimación puntual. ¿Sale? No nos vamos a ir lejos. Pues aquí tenemos el resultado del inciso A, es 172.55 libras. ¿Vale? Dice, construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Inciso B, ¿sale? Nos vamos a ir a abrir nuestro archivo Minitab que realizamos para poder hacer la explicación de estos archivos. Y vamos a ver el inciso B. Vamos a construir un intervalo de confianza del 95%, donde nosotros vamos a poder visualizar el intervalo de confianza que se necesita o que resulta al momento de tener los datos que estamos viendo dentro de este ejercicio, ¿sale? Y dice lo siguiente, nosotros vamos a irnos a lo que son las estadísticas básicas. Vamos a ver una proporción de Z a una muestra, me parece ser que es aquí, y vamos a meterle los datos que nosotros tenemos. Con datos resumidos nosotros vamos a meterle el tamaño de la muestra que nosotros tenemos, que es 40, la media de la muestra o la mejor estimación puntual, que es 172.55, y la desviación estándar conocida. Nosotros debemos de conocer la desviación estándar, en este caso es el 26 libras, para poder realizar este ejercicio. Nosotros le damos a aceptar y nos dan los siguientes valores. El error de estándar de la media es de 4.11%. Y nuestro intervalo de confianza, cuando nosotros ejecutamos un nivel de confianza del 95% para la media, sería que encontrado entre el 164.49 y el 180.71. Este sería nuestro intervalo de confianza. Cualquier dato que nosotros tomemos para poder ver el peso de cualquier hombre debe de estar entre este intervalo. Cualquiera que se eleve o que disminuya debajo del 164.49
pues vamos a considerarlo como que no está dentro de nuestro nivel de confianza, ¿sale? Tampoco es como que nadie pueda pesar más de eso, sino que el estudio debe de estar dentro de ese rango, ¿sale? En el inciso D dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es de 26%, del 26 a un nivel de confianza del 95%. Entonces nosotros vamos a buscar el método para poder obtener el tamaño de la muestra de estimación de la estimación. Aquí en este caso nosotros lo hicimos, lo hice buscando estadísticas básicas. Me parece que aquí en una varianza, no, perdón, fue en estadísticas básicas, con fue estadísticas básicas, vuelvo a entrar, potencia y tamaño de la muestra de la estimación, y ahora nosotros vamos a obtener con el valor de la media normal, vamos a dar lo que es la desviación estándar conocida, que en este caso es del número 26, con un 5% con un 5 de intervalo de error para los intervalos de confianza, y vamos a estimar el tamaño de la muestra deseada para estos datos, ¿no? Para una desviación estándar de 26, estimado un nivel de confianza del 95%. Nuestro tamaño de la muestra con un margen de error de 5 debería de ser de 107, el número de la muestra, ¿no? Quiere decir que si nosotros tuviéramos 167 ejercicios o 167 veces hiciéramos el ejercicio, tuviéramos un margen de error del 5%, una desviación estándar del 26 con un nivel de confianza del 95. ¿Sale? Ahora vamos a irnos al ejercicio. Vamos a abrir nuestro archivo de Excel. En este caso dice, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluyen hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro. De cada persona, la media muestral es igual a 4.63%. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54 y dice, calcule la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Y pues aquí no tiene mucha ciencia, como lo vimos en el ejercicio, en el ejemplo anterior, la media muestral es la mejor estimación puntual. Entonces nosotros tenemos que el resultado del inciso A sería 4.63. La desviación estándar, el ejercicio nos dice que es 0.54. Entonces, base a estos datos, vamos a resolver el ejercicio, el ejemplo, el inciso número B. Construya un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Entonces, básicamente, para que nosotros podamos tener un nivel de confianza del 99%, nosotros obteniendo un nivel de confianza del 99%, con el tamaño de nuestra muestra del 50%, de 50 muestras, de 50 datos, perdón, la media con un 4.63% sobre microlitro, como dice el ejercicio, perdón, de 4.63 por nuestra media muestral, obtendríamos con un error estándar de la media del 0.764 y un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 99%, tendríamos que sería una desviación estándar conocida del 0.54%. Obtendríamos el intervalo de confianza en el intervalo de números de 4.43 al 4.82. Entre estos dos números vamos a obtener la media y va a ser los datos de confianza que vamos a tener si tuviéramos un nivel de confianza del 99%. ¿Vale? Para el inciso C
Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si desea tener un margen de error del 0.25%. La desviación estándar de la población sería del 0.54% a un nivel de confianza del 99%. Perdón, la desviación estándar no es el porcentaje, es 0.54 nada más. Entonces decimos, tamaño de la muestra para estimación. Nosotros vamos a irnos, ya se lo había mostrado hace rato, potencia y tamaño de la muestra de estimación. Vamos a media normal, vamos a obtener el punto 54 como desviación estándar conocida. Vamos a buscar estimar los tamaños de la muestra. Si nosotros ya tuviéramos el tamaño de la muestra, podremos encontrar el tamaño para estimar el margen de error, pero nosotros queremos saber cuál sería el tamaño de la muestra si nosotros tuviéramos un margen de error del 0.25%. Entonces nosotros lo vamos a aceptar y le voy a dar cancelar porque ya lo hice. Y nosotros tenemos que, si nosotros tuviéramos un margen de error del 25% con una desviación estándar del 0.54, nuestro nivel de confianza en un 99%, nosotros deberíamos hacer 35 ejercicios para obtener esos resultados, ¿vale? Solo 35 veces hacer este dato y no tantos como lo hicimos hace rato. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos da ese dato? Pues porque nosotros queremos tener un margen de error solo del 0.25%. Si nuestro error fuera más grande, pues obviamente, digo más chico, obviamente pues podríamos obtener un poquito más, más más cerrado este número, ¿no? Un poquito, una muestra más grande, quizás, ¿no? Entonces vámonos al siguiente ejercicio. El siguiente tema habla sobre la estimación de la media poblacional cuando la desviación estándar es desconocida. Cuando se desconoce la desviación estándar, se utiliza la distribución T de Student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. Recordemos que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones de todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele ser abreviado como GL, ¿sale? Dice ejemplos de estimación de la media poblacional desconocida. El conjunto de datos es el archivo anexo, incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Y dice calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. ¿Vale? Nos vamos a ir al archivo de Minitab, vamos a abrirlo y vamos a buscar encontrar cuál es la mejor estimación poblacional. En este caso, la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura, recordemos que va a ser la media muestral. Entonces, nosotros ahorita no podemos obtener la media muestral hasta que realicemos un paso más. Nos vamos a ir a construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares cuando tenemos una muestra de 62 hogares, ¿no? Con los datos que ya vienen predeterminados en Minitab, que nos dio, pues obviamente aquí algo no me cuadra muy bien, discúlpenme, me parece ser que me equivoqué de archivo. Ok, vamos a cambiar nada más el hipervínculo. Ok, perdón, un error técnico. Eh, Voy a cambiar el hipervínculo nada más para poder continuar. Ok, vamos a abrir el archivo en Minitab.
Y ahora sí dice, en el conjunto de datos en el anexo incluyen los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. En este caso se abrieron unos datos aquí de los 62 hogares que se hizo la muestra. Vamos a buscar el tamaño de la muestra cuando el peso de libras eh, vamos a buscar lo que es el intervalo de confianza del 95% para la basura desechada de los hogares, ¿sale? Entonces nosotros nos fuimos igual a estadísticas básicas. Vamos a hacer unas estadísticas básicas, una proporción, estadísticas básicas. Se me olvidó. Estadísticas básicas. Vamos a hacerlo estadísticas básicas con el tamaño de una muestra, donde vamos a ponerle la columna que nosotros deseamos, pues ahora sí que analizar con los datos. En este caso, pues peso de libras. Aquí no vamos a hacer nada de gráficas, nada más vamos a verificar que nuestro nivel de confianza sea del 95% con los datos ya dados. En este caso, pues nosotros aquí, por ejemplo, tenemos que el nivel de confianza fue del 95%, donde nuestra muestra fue el 62 de 62 datos, y nuestra media dentro de todos estos datos fue del 27.44%. La desviación estándar conocida para estos datos va a ser del 12.46 y el error estándar de la media va a ser de 1.58. Nuestro intervalo de confianza va a estar entre el 24.28 y el 30.60. El nivel medio va a ser el 27.44. ¿A qué quiero llevar con estos datos? Bueno, ya que vimos cómo sacarlos, nosotros obtuvimos el nivel de confianza, el intervalo de confianza que les acabo de dar, pero anteriormente nos había pedido la estimación puntual del peso del medio de la población. Recordemos, anteriormente habíamos dicho que la mejor estimación puntual siempre va a ser pues la media de la muestra. De la media de la muestra es 27.44, y aquí tuvimos dos goles al mismo tiempo. Tuvimos la estimación puntual del peso de la población, y obtuvimos cuál es el intervalo de confianza del 95% para la basura desechada de los hogares. ¿Sale? Vamos a ver. Entonces, el inciso C dice: calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un error del 3%, la desviación estándar de la población de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. ¿Sale? Nos vamos a ir al archivo de Minitab. Vamos a ver esto, pues lo vamos a ver en potencia y tamaño de la muestra de estimación. Le vamos a pedir que nos lo mida por medio de la media, sabiendo nosotros que tenemos una media de 13.60, una desviación estándar del 13.65%, 13.65, perdón, un error del 3%, y queremos saber cuál va a ser nuestro tamaño de la muestra si nosotros tuviéramos un nivel de confianza del 95%, ¿sale? Entonces nosotros le vamos a aceptar, y ya base esos datos del 13.65 en la desviación estándar, un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 3%, nuestro tamaño de la muestra debería ser de 82%, ¿sale? De 82, perdón, de 82 datos. Nosotros tendríamos que analizar 82 casas para poder obtener el valor de la muestra, los valores anteriores, ¿sale? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Para este caso vamos a abrir esta ocasión el archivo que tenemos de este lado, y pues los datos que nos da dice: una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población
de los pesos de los bebés al nacer. Construyen un intervalo del 95% de los pesos de los bebés al nacer, ¿sale? Entonces recordemos, la mejor estimación poblacional para una muestra sería la media de esa muestra, ¿no? Entonces, para que nosotros no nos hagamos pelotas y simplemente hagamos las cosas como deben de ser, vamos a hacer primero el inciso B. Y vamos a calcular lo que es el intervalo de confianza. Y en base al intervalo de confianza vamos a encontrar también la media de la muestra y vamos a definir eso como la mejor estimación puntual, ¿sale? En este caso estoy abriendo el archivo de Minitab. Tenemos los datos. Perdón. Ok, sí. Tenemos los datos. Son 186 bebés los que nosotros estamos analizando, con una media de 3103.0 y una desviación estándar del 696 gramos, ¿no? Bueno, en este caso ya nosotros tenemos la media, que es 3103 gramos, lo cual es el resultado del inciso A. La mejor estimación puntual siempre es la media. Nos vamos al inciso B, donde dice construir un intervalo de confianza del 95% de los pesos de los bebés al nacer. Nos vamos a nuestro archivo de Minitab, ya sabemos, nos vamos a estadísticas básicas, potencia y tamaño de la muestra. En este caso igual volvemos a hacerlo con el tamaño de una muestra. En este caso pues ya sabemos los datos que vamos a tomar. Entonces vamos a irnos a estadísticas básicas, igual, el tamaño de la muestra. Ay, perdón. En este caso se hace diferente. En este caso nosotros tenemos que hacerlo por medio de estadísticas básicas y me parece ser que era aquí en esto. Lo vamos a poder encontrar aquí en estadísticas básicas. Estadísticas básicas, estamos en una muestra. Sí, es aquí, perdón. Estadísticas básicas, Z de una muestra. Vamos a decirle que nos da con datos resumidos. Y nosotros le vamos a dar los datos. El tamaño de la muestra sería 186, la media 3103, la división estándar conocida, pues nos dieron igual, 696, y le vamos a dar aceptar, y nos da aquí el intervalo de confianza, el 95% para la media sería de 3003 a 3203, ¿sale? Ahí vamos a encontrar pues el dato en medio, 3103. Ahora dice el tamaño de la muestra para la estimación del método. Vamos a ver el inciso C. Dice calcule el tamaño de la muestra. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95%. ¿Sale? Entonces nosotros vamos a decirle aquí, quiero saber, ¿qué quiero saber? El tamaño, la potencia, el tamaño de una muestra, ok. El tamaño de la muestra de una población, ok. Nosotros lo vamos a hacer por medio de la media normal. Ya te voy a dar lo que es la media, la desviación estándar, que nosotros tenemos que es 465 con un margen de error del 10%. Yo quiero que me estimen la muestra y le vamos a dar a aceptar.
y nos da que la muestra debería de ser de 8.309 bebés al momento de nacer, para que tengamos un error del 10% con un intervalo de confianza dentro del nivel de confianza del 95% y una desviación estándar de 465, ¿sale? Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. El siguiente tema se llama estimación de la varianza poblacional. Si se dieron cuenta anteriormente, nosotros fuimos buscando lo que era pues el nivel de la proporción de la población. También encontramos ya lo que era la estimación de la media poblacional cuando conocíamos la desviación estándar y cuando no la conocíamos. Entonces, en esta ocasión vamos a encontrar lo que es la varianza, vamos a buscar la varianza poblacional por medio de la probabilidad chi, se llama. Entonces vamos a buscar las definiciones. La distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o varianza poblacional. La distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de la distribución normal y de Student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, las distribuciones se vuelven más simétricas. Los valores de chi cuadrada pueden ser cero o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL igual a, o grados de libertad es igual a el número de muestra o la cantidad de muestra menos 1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. Sabiendo esto de la distribución chi o la probabilidad chi, vamos a ver lo que es el siguiente archivo. El archivo de Minitab. Vamos a ver el ejercicio. Dice, utilice las calificaciones de crédito fijo en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la decisión estándar para todas las calificaciones de dicho crédito. ¿Sale? Calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Ok, como aquí nos dice que construyamos primero un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito, primero vamos a ver los datos. Aquí pues ya nos dieron unos datos al momento de darnos el ejercicio y dice que la primera persona en calificar tuvo un 708 de calificación, la segunda un 698 y así nos vamos con todos los datos que nos dieron con una muestra de 100 personas. ¿Sale? Nosotros vamos a construir primero un intervalo de confianza del 95% en base a la probabilidad de chi, al método de chi cuadrada. Y aquí pues lo que me gustó fue que Minitab, por ejemplo, nos dice la desviación estándar de calificaciones FICO, el método Bonnet es válido para cualquier distribución continua, pero el método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. ¿Sale? Nosotros sabemos que aquí tenemos una distribución normal porque pues básicamente eh, no es anormal porque todas las personas van a tener un crédito variable, van a subir, a veces van a bajar, no todos van a tener la misma cantidad de crédito, pero sí van a tener un crédito variable, en una variación normal, ¿vale? Entonces nosotros aquí le vamos a decir que nosotros tenemos o queremos un tamaño de muestra de 100 con una desviación estándar del 92.2%. Nosotros ya vamos a determinar la varianza con esto, que va a ser 8502 y un intervalo de confianza del 95% usando el método Bonnet de entre 81.2 y 106.8, cuando usando el método chi cuadrada nos tiene que sería 81.0 a 107.1, ¿vale? Igual con un intervalo de confianza del 95%. Ahora nos vamos al inciso A y dice calcule el tamaño de la muestra, calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Entonces nosotros sabemos que nuestra media va a ser la desviación estándar. Nuestra media va a ser, la mejor proporción poblacional, la mejor puntuación poblacional. Para este caso, pues nuestra media va a estar siempre entre el 81.0 y el 107.1. Ahí se va a encontrar nuestra mejor
nuestra mejor puntuación poblacional. Entonces en este caso calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Lo vamos a obtener a partir de construir el intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. ¿Sale? Aquí nuestra desviación estándar. Nos vamos a ir al inciso B, que dice construir el intervalo de confianza. Ya lo hicimos. Al inciso B dice calcule el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar del 75 puntos a un nivel de confianza del 95%, ¿sale? Entonces nos vamos igual a estadística básica, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra por estimación. Le vamos a decir que nos lo cheque por la desviación estándar, porque nosotros ya tenemos la desviación estándar. Le vamos a decir que tenemos una desviación estándar del 75%. Queremos estimar el tamaño de la muestra, para eso necesitamos el error. Tenemos un error del 10% y dice que nuestro tamaño de la muestra debe ser de 140 personas para que nosotros tengamos los datos requeridos, ¿vale? En este caso pues ya usamos el archivo. Vamos a abrir el siguiente archivo, el cual pues es en base a otro ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: utilice las cantidades muestrales de consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Y dice calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. ¿Sale? En este caso, a mí se me ocurre, para poder encontrar la mejor estimación poblacional de la mejor estimación del, perdón, ¿cómo es? La mejor, para calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar, recordemos que la mejor estimación puntual para la desviación estándar va a ser el valor de la desviación estándar. Entonces, para que nosotros podamos encontrar el valor de la mejor estimación puntual, debemos de saber el valor de la distribución estándar, de la desviación estándar, perdón. Para eso pues vamos a obtener los valores siempre y cuando lo calculemos por medio de lo que es el método, ya sea el método de Bornes o el método de chi cuadrada, pero analizando los datos pues en nuestra columna de kilowatts por hora. Entonces aquí nosotros ya tenemos el valor de la muestra es de 48 datos, una desviación estándar de 692, una variancia de 479.021, un nivel de confianza de el 95% para usar el método de Bornet de 539.900, de 539 a 927, y un nivel de confianza del 95% para usando el método de chi cuadrada de 576 a 867. Para esto, pues nosotros ya tenemos aquí el resumen. Nuestra desviación estándar es de 692. Entonces, pues el dato relevante para esto es que nosotros tenemos ese dato es el valor de la estimación puntual. ¿Vale? Y dice, construye un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Eso pues básicamente es lo que hicimos anteriormente para poder obtener la desviación estándar y asimismo la puntuación poblacional para la desviación estándar. Dice, calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Entonces nosotros lo único que necesitamos es un margen de error del 10% con una desviación estándar del 250 y un nivel de confianza del 90%. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues obviamente estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, estimación para estimación, y le vamos a meter el tamaño de la desviación estándar. Vamos a decirle que queremos el tamaño de la muestra con un nivel de error del 10%. Aquí nos dio pues que el tamaño de la muestra necesario debe ser de 921. ¿Vale?
Eso es todo por parte de lo que es la tarea de estadística inferencial. Aparte, pues tenemos lo que es el proyecto de mejoras para a largo plazo de las herramientas estadísticas aplicadas en el campo laboral, que yo les he presentado desde el inicio de este curso y que hemos ido mejorando de acuerdo a lo que hemos ido avanzando durante el curso. Entonces aquí yo, pues anteriormente ya les había yo mostrado lo que es medidas de posición relativa, medidas de tendencia central, medidas de variación. En otra, en otra parte de este proyecto, pues les enseñé cómo obtener la desviación estándar, la media y lo que era la varianza de acuerdo a los datos obtenidos del promedio de IPH o artículos escaneados por hora. Y hicimos algunos problemas con la gráfica de distribución normal o la distribución normal en el, en la tarea anterior, en el tema anterior que vimos. Y pues hicimos una comparación, perdón, de la normal y la binomial. Recordando que en la unidad 2 vimos la distribución binomial. Entonces, ¿qué es lo que les tengo esta ocasión? Esta ocasión, pues yo cerré la vez pasada con lo que era la mejora continua. La mejora continua, dentro de lo que es el proyecto que yo tengo en manos, en mi proyecto a largo plazo, es mejorar la productividad de las cajeras de una línea de cajas, valga la redundancia, dentro de una tienda comercial. Esto haciendo estudios estadísticos de cómo debe ser el cobro de una cajera y en base a eso pues hacer mejoras en lo que es la estación de trabajo o mejoras en lo que es por ejemplo los láseres o lo que sea, ver cómo podemos reducir pues los costos o cómo podemos a lo mejor aumentar los costos, pero aumentar también lo que es la productividad de estas personas, ¿no? Entonces, en base a lo que vimos en esta unidad, dice lo siguiente: la mejora continua. En el proceso de mejora en el proyecto, las cajeras deben de tener incremento en su productividad, pero para esto es necesario determinar cuáles serían los intervalos de confianza tomando en cuenta los datos obtenidos a lo largo de esta investigación. Igual es necesario identificar si se requiere que dicho intervalo raye al 99%, cuál sería el tamaño de la muestra deseada. Para esto vamos a utilizar los datos obtenidos en la muestra en la unidad anterior. Entonces, pues, yo planteé pues básicamente dos ejercicios muy simples, que dice el ejercicio 1 para la mejora continua. Siendo que tenemos una desviación estándar del 141.27 y una media de la muestra de 812.31, determinemos cuál sería el intervalo de confianza cuando el valor de este nivel es del 95%. ¿En qué me basé para hacer esto? Recordemos que nosotros estamos analizando lo que son el promedio de IPH por asociado por colaborador de línea de cajas. ¿Cuántos artículos cobra por hora en promedio? Nosotros sabemos que la media de esa muestra es de 812.31. La mitad de o la mayoría de los cajeros cobra 802 artículos por hora, pero no debería ser así. Nosotros queremos elevarlo, ¿no? Que nuestros cajeros cobren más por hora. Y para esto nosotros obtuvimos, recordemos que teníamos un tamaño de la muestra del 16, como viene aquí. Para esto, en los datos anteriores, pues tuvimos una desviación estándar del 141, una media de 812.31. Entonces, en base a esos datos, yo los metí para que nos diera un intervalo de confianza. Y nuestro intervalo de confianza va desde el 97 al 234%, usando un método de Bonet y un método de chi cuadrada sería del 104 a 219. Esto tomando en cuenta que eso sería dentro de la desviación estándar, ¿no? Pero pues realmente serían muy pocos artículos por hora los que estarían cobrando las cajeras si usáramos un 95%. Entonces tendríamos que elevarlo pues a un 99%.
Para esto podríamos decir cuál sería la productividad de una línea de cajas de 17 personas con una varianza ya calculada de 19.959 IPH si se desea tener un nivel de confianza del 99%. Para esto vamos a abrir nuestro archivo de Minitab, donde nos vamos a poder ejecutar este ejercicio, teniendo en cuenta pues que tenemos nuestros artículos por hora sería distribuidos dentro de los 17 operadores. ¿Y cuál sería nuestro nivel de confianza teniendo el 99%? ¿No? ¿Cuál sería la probabilidad de que se cobraran por hora 19.900 artículos? 19.959 artículos con 17 personas teniendo un nivel de confianza de el 99%. Ok, entonces nosotros metemos los datos para saber cuál sería nuestra muestra ideal, tamaño de muestra, estimación, estadísticas básicas, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Aquí le vamos a decir, nosotros queremos una varianza de 19.959, un tamaño de muestra de 17 personas, con una proporción, un nivel de confianza del 99%, y le vamos a dar a aceptar, yo no le di porque ya se lo había hecho, y dice que para esto un nivel de confianza del 99%, nuestro margen de error para un tamaño de muestra de 17 personas sería de 10.639, un límite inferior, y un margen de límite superior de 42.143. Como quien dice, pues obviamente las personas para que pudieran cobrar 19.959 artículos por hora deberían de ser más para no tener este margen de error tan grande. Entonces, pues en conclusión, en esta ocasión vamos a decir que para poder cobrar más artículos por hora por persona, deberíamos de aumentar lo que es la proporción de las cajas, cosa que pues realmente pues no va a poder suceder. Pero pues podríamos, por ejemplo, establecer que si nosotros quisiéramos tener, vamos a decirle, nosotros queremos por medio de la media o por medio de una proporción binomial. Si nosotros queremos que las personas cobren en un 99% rápido, que tengamos solamente 17 cajeras o un 98% o 97%, porque no nos vemos tan malos al momento de querer exigir, y que quisiéramos nada más un error de un margen de error o que quisiéramos un tamaño de muestra, pero que quisiéramos un margen de error nada más del 5%, podremos obtener un tamaño de la muestra de 8 personas, si nosotros quisiéramos nada más un margen de error del 0.5%. Entonces, podríamos mejorar las estaciones de trabajo, podríamos mejorar muchas cosas, pero si no mejoramos la capacitación de la gente, nunca se podría lograr pues estos objetivos. Más adelante vamos a ver si la ergonomía o si otras cosas pueden funcionar. Pero pues por mientras esto es todo de mi parte. Espero les haya gustado mi video. Y pues el uso de Minitab en este caso. Nos vemos pronto.